El cuarto domingo Adviento, falta muy poquito para la Navidad, para la Nochebuena, y normalmente el cuarto domingo tiene como personaje principal a María. Eh, pero a mí, más allá de esto que está importante y es lindo el Evangelio, que lo escuchamos muchas veces en la vida, es interesante cómo la liturgia va enganchando algunos temas, algunas personas, algunas historias. La primera lectura es del libro de Samuel, del segundo libro, y parte de una realidad. David, mucho éxito, bueno, todo, triunfos, terreno, gente, va, viene, conquistas, y se va construyendo también un palacio en Jerusalén, y en un momento surge como una inquietud, una pregunta en él, y le dice a Natán, que era el profeta, dice, mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña, como diciendo, ¿se acuerdan? Eh, el arca con las tablas estaba en tienda de campaña, algo que de hecho de la época de Moisés había sido revelado y esa era como la tienda de encuentro donde estaba la alianza. Entonces, David se hace una pregunta o una reflexión, dice, bueno, pero mira, yo habito en una casa bien hecha y la alianza, digamos, el arca de la alianza, en un lugar que no es digno, esa es la imagen que tenía él. Y habla de una casa, hacerle una casa, es decir, sería hacer un templo. Natán, en un primer lugar, dice, bueno, anda a hacer lo que estás pensando, que realmente pareciera que es algo de Dios. Pero después Dios se revela a Natán y le hace como una reflexión mucho más profunda, como diciendo, mira, ¿eres tú el que me va a edificar una casa a mí? Como diciendo, para que yo la habite. En el fondo está diciendo, ¿hay un lugar humano que contenga todo esto? Dice. Y le empieza a decir una cosa muy linda, yo te saqué de atrás del pastoreo, de detrás del rebaño, el campo pastoreo, para que fueras jefe de mi pueblo. Fíjense, dice, estuve contigo donde quieras, extermina a tus enemigos. Bueno, yo haré que tu nombre sea tan grande, dice Dios, es decir, por las obras de Dios en medio de su pueblo, por intercesión de David. Pero dice, yo voy a fijar un lugar en mi pueblo y te plantaré donde quieras. Y en el fondo dice, no sos vos el que me va a hacer una casa, sino que yo voy a hacerte a vos una casa grande, una casa que perdurará. Él dice, el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Entonces, David y muchos se quedan con casa como lugar físico, pero Dios estaba hablando de casa como dinastía. Es decir, yo haré que tu dinastía, tu casa, llegue. Por eso va a ser el rey David, y de hecho Jesús va a ser el hijo de David. En el fondo, ¿qué dice? Cuando hayas llegado al camino, el término de tus días y vayas a descansar con tu padre, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono estará estable para siempre. En el fondo, fíjense, a veces nosotros pensamos en chiquito, como David pensaba así, grande, una casa grande para Dios, pero Dios quería hacer con él una casa más grande, una dinastía. Y en el fondo, acá entra un juego con nosotros. A veces nosotros pensamos en chiquito y Él piensa en grande. Y en el fondo estamos invitados a hacer las maravillas de Dios, no a las pequeñas cosas humanas, sino a las grandes de Él. Y quizá pensando en chiquito, Dios lo quiere multiplicar. Había una buena intención en David, pero Dios quería mucho más que un lugar físico, no quería una casa física, sino quería una descendencia, quería un proyecto, quería un reinado de Él en su pueblo. Y en este sentido, es muy lindo lo que dice David, cantaré eternamente el amor del Señor, ese es el Salmo, ¿no? Y ahí hace todo este cántico del Salmo 88, que también es lindo después que vos te tomes un ratito para rezarlo. Y aquí lo unimos
con la Anunciación, que es el texto que leemos hoy también en la misa. ¿Dónde está? Bueno, la herencia, el heredero, una casa, la casa de David. No temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás el nombre, él será grande y será llamado hijo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿no? La descendencia, ¿sí? Pero fíjense que es interesante. ¿Qué vio? Vio la pequeñez de María. Vio, a diferencia de David, alguien que se animaba a hacer el proyecto de Dios más allá de su proyecto personal, que seguramente lo tenía porque si estaba comprometida con José, tendría su proyecto, sus sueños, seguramente, pero Dios lo quiso invitar a una aventura más grande. Y ciertamente María se hace una pregunta: ¿cómo puede ser eso si no conozco ningún hombre? ¿No? Naturalmente ella lo vive, pero no como un reproche, como una duda, sino con este afán de abrir el corazón a la obra de Dios. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es un poco también nosotros. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo va a ser esto? ¿Cómo el Señor me va a elegir a mí? ¿Cómo yo esto? ¿Cómo? Que más que cómo son a veces unos peros. Y la respuesta de Dios es muy sencilla. El Espíritu descenderá sobre ti, sobre vos, sobre mí, y el poder del Altísimo nos cubrirá. Eso pasó el día del bautismo y pasa cada vez que lo invocamos. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Y damos principalmente esta gracia de hacer que se construya el proyecto de Dios, su casa, su dinastía, su proyecto en nosotros. Y María, después de todo eso, dice: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y esta es la otra cosita quizá rezar también, ¿no? El servidor que dice que se haga tu palabra en mí. Es decir, estar a la escucha, estar abierto al proyecto de Dios, a la dinastía de Dios, a la palabra de Dios, para escuchar y vivir su proyecto. Bueno, pidámosle al Señor poder entrar en esta dinámica de la palabra de este fin de semana, que nos va a tocar muchas cosas. Y tenemos que tener este cuidado que no nos enganchemos pensando que como la conocemos, Dios no tiene nada nuevo para decirnos. Dios tiene mucho nuevo para decirnos. Preparemos el corazón para esta palabra y realmente abrámonos a la aventura que Dios tiene pensada para nosotros, su proyecto. Que Dios nos bendiga, nos cuide y acompañe siempre. Amén. Que tengamos un lindo domingo y preparemos bien el corazón para la Nochebuena. Que así sea.